Hola, soy Francisco Blanco. Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo, de comentarios, de análisis. Esta es la mesa de Hope Life, una comunidad unida por una esperanza y un propósito de vida. Sé bienvenido, pero antes de cualquier otra cosa, yo quiero presentar a mis invitados. De mi lado izquierdo tengo a Rocío. Rocío, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Todo en orden. ¿Qué tal la semana? No, muy bien. Muy bien. Sí, muchas bendiciones. Eso. A pesar del clima, de la falta de agua. Y de la falta de agua en nuestra región, pues estamos aquí. Bienvenida. Y de mi lado derecho tengo al pastor Jorge. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nuevamente es un gusto estar con ustedes compartiendo esta mesa de discusión de Escuela Sabática Hope Life. Bien, como pueden darse cuenta, estamos listos. Esperemos que tú allá donde nos estás viendo estés listo. Y para hacerlo de manera espiritual, quiero invitarles a inclinar nuestros rostros. Le quiero pedir a Rocío, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro que sí, oremos. Amante Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar esta lección. Te pido que sea de bendición para todos, que todos podamos aprender y que nos quede claro que obtener este fruto maravilloso del Espíritu Santo, que es la paciencia, nos llevará a desarrollar una fe fuerte. Quédate pues hoy con nosotros y bendice este estudio, te lo pido en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, una de las palabras clave de este espacio, de esta semana, bueno, el título es aguardar en el crisol y precisamente en el título está esta palabra clave que es la palabra aguardar. La palabra aguardar, si encontramos sus sinónimos, tiene que ver con la espera, tiene que ver con este camino, esta trayectoria que muchas veces se nos complica, ¿no es cierto? Yo, al momento de tomar esta información, no quiero mentirles, se me vino a la mente inmediatamente una anécdota. Y esta anécdota tiene que ver con algo que pasé, Jorge, cuando estuve buscando trabajo por primera vez. Imagínate, Rocío, a un joven de temprana edad, caminando en el sol con un traje. ¿Saben lo que es caminar en el sol? Con un traje, con corbata, con camisa blanca y con una esperanza. Y esta esperanza se empezó a esfumar porque en el empleo me habían confirmado para firmar el contrato, pero resultó que siempre no se dio mi ingreso a esta empresa por el asunto del sábado. Yo saliendo de allí, la empresa estaba aproximadamente a 1 kilómetro de donde pasaba el camión, porque yo andaba en camión y voy caminando. Ese es el momento que se me vino a la mente. La espera, ¿cómo la relaciono? Bueno, me sentía desesperado, me sentía olvidado de Dios, me sentía que no podía esperar más por este paso profesional que yo necesitaba dar. Claro. Y recuerdo nítidamente este sentimiento de desesperación. Entonces, la desesperación viene siendo contrario a esta habilidad que Dios quiere desarrollar en nosotros de saber esperar. Pero bueno, es como contexto les quise presentar esto. Pero para entrar ya en materia, y ahorita vamos a empezar a tomar algunas ideas más, yo quiero presentarte, Rocío, la primera pregunta que tengo. Sí, a ver. Y es referente tenemos el tema de la paciencia, pero en ese sentido, tomando la paciencia como un fruto del Espíritu Santo, es decir, que subyace, es el fruto, es lo que emana del Espíritu Santo, deberá manifestarse en la vida de aquel cristiano que camina a través de un crisol. ¿Cómo debe de manifestarse? ¿Cómo se manifiesta esta paciencia en la vida del cristiano, Rocío? Sí. Es muy importante que como cristianos tengamos en cuenta que este fruto del Espíritu Santo nos va a beneficiar en todos los sentidos. En Gálatas se nos muestra una serie de virtudes y entre ellas se menciona la paciencia. Y es lo que nos ocupa hoy, hablar de esta palabra. Y bueno, es tan importante que la desarrollemos porque de esa manera nosotros vamos a poder tomar esa fortaleza de esperar y decir, bueno, Dios tiene su momento y Él actuará. Y nos hemos dado cuenta que esta maravillosa virtud de la paciencia ha sido inclusive estudiada a nivel científico
y se nos habla de una prueba que se le llama la prueba del malvavisco. Y por allá en los años 70 se hizo este experimento donde a niños de 4 años se les ofreció un malvavisco. Y entonces el investigador decía, mira, si tú no te lo comes, voy a salir unos minutos, si tú no te lo comes mientras yo regreso, te voy a dar otro, tendrás 2. Y entonces los niños pues estaban ante una tentación, imagínate, un malvavisco delante de ellos. Y bueno, pues hubo niños que resistieron la tentación, la prueba, y al entrar el investigador, pues obtenían uno más. Pero hubo otros niños que no lograron, no tuvieron ese control, ese dominio propio, y se lo comieron, y fue todo lo que tuvieron. Lo interesante es que a ese grupo de niños se les hizo un seguimiento, y al paso del tiempo, ya ellos siendo muchachos universitarios, se vio que los niños que lograron tener ese dominio propio, ellos tenían más logros en su vida. Eran muchachos que se adaptaban más a las circunstancias, eran mejores estudiantes, tenían logros muy marcados en su vida, lograban los objetivos que se ponían enfrente, a diferencia de los que no lograron pues mantener ese control de comerse el malvavisco. Ellos era todo lo contrario, eran muchachos que no lograban sus metas, que tenían problemas de relacionamiento, y que esos muchachos incluso acumulaban fracasos en su vida. Y esto entonces nos indica que la paciencia ya está demostrado científicamente que es de gran beneficio para los seres humanos. Es decir, tiene un impacto transversal en la vida, no solamente por el hecho de saber esperar y los beneficios inmediatos, sino que acumula valores y principios que bien desarrollados, pues habla aquí el ejemplo, y está en el libro de Daniel Goleman, ¿no? Exacto. Sí, también lo menciona Daniel Goleman. En ese trayecto se va demostrando que la paciencia y la espera tiene la facultad entonces de regresarle al ser humano cosas positivas, ¿no? Exacto. Yo me quedo pensando, entonces en este sentido, ¿será que la paciencia, por qué llamarle a la paciencia crisol? Si vemos características positivas, ¿por qué llamarle crisol? Y otra cosa que me deja pensando es, entonces, ¿será que la paciencia o la espera es formativa? ¿Tendrá carácter formativo, Jorge? Bueno, yo no creo que paciencia y crisol sean lo mismo. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes, pero tienen una relación estrecha, una estrecha relación. ¿Por qué? Porque el crisol o los crisoles generan paciencia en el ser humano, ¿no? Al menos es la virtud, tal vez, que se esperaría que más pudiese producir el crisol, si lo vemos desde una perspectiva cristiana, ¿no? Así que creo que no podríamos decir con exactitud que son lo mismo. Sí hay una gran relación en ese sentido, ¿no? Entonces, paciencia, relación, esperanza y fe son aspectos o conceptos que están intrínsecamente relacionados. De hecho, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo utiliza algunos de estos otros términos, como voy a leer, por ejemplo, el versículo número 4 y versículo número 5, dice, de hecho, de Romanos 15, dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que vemos ahí otro concepto interesante que se relaciona con la paciencia, que como es la esperanza, ¿sí? Y Pablo coloca como fundamento base para generar o perseverar en esta esperanza que como cristianos tenemos, es decir, en Jesús como nuestro Señor y Salvador, como aquel que murió, resucitó, está en el cielo y habrá de regresar nuevamente. Todas estas verdades se encuentran en las Escrituras. Eso es lo primero que dice Pablo en el versículo número 4. Luego en el versículo número 5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les concede vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Ahí aparece en el versículo número 5 otro concepto interesante que está muy estrechamente relacionado con el tema de la paciencia, luego con el tema de la esperanza, que es la
perseverancia. Así Incluso es. el versículo número 4 ya la menciona, ¿no? Pero lo menciona dentro del versículo número 5 porque son dos versículos claves que presenta la lección de escuela sabática, ¿no? Así que ¿es la paciencia lo mismo que un crisol? No, pero sí hay una grandísima relación. Incluso conceptos como perseverancia, esperanza y fe, como hemos venido viendo en algunas otras lecciones atrás, se encuentran estrechamente relacionadas. Así es. Vamos descubriendo al menos hasta ahorita, al menos dos, podríamos llamar especies de categorías de la espera. Por ejemplo, la espera que nos imaginamos que está en el corto plazo, muy al corto plazo, el hecho de los niños que están esperando a ver si pueden lograr esa tentación de comer los malvaviscos que tienen enfrente. Yo intencionalmente ponía el ejemplo de un servidor. Yo recuerdo que esta espera yo la veía muy complicada porque yo decía, yo necesito un resultado rápido. Claro. Y por un lado está mi deseo y por otro lado está el deseo satisfecho. Entonces, tengo mi deseo y el deseo satisfecho. Entre más cerca de mi deseo está el deseo satisfecho, más se acorta mi espera y mi sufrimiento, por así decirlo, porque la misma lección menciona que la palabra espera tiene cierta connotación de dificultad, de dolor o de pasar por ese crisol. Entonces, en este trecho hay algunas variables que yo quisiera mencionar. La primera es el tiempo y la otra es la incertidumbre. Yeah. O sea, pasa el tiempo y yo me acuerdo, retomando el ejemplo que dije al inicio, y yo cuestionaba a Dios, ¿no? Yo le decía, Señor, si ya estoy listo para entrar a la vida laboral, ¿qué está pasando? Yo he orado, yo he tratado de hacer las cosas bien y yo veo que esto no se culmina. Entonces, esta variable de tiempo es complicada cuando tú tienes un deseo y ves que no se concreta. Lo otro es la incertidumbre. Y te empieza la incertidumbre y te empieza a jugar una suerte de confusión dentro de ti, dudas, tu fe puede debilitarse y en ese sentido veo yo que tanto el tiempo como la incertidumbre podrían jugar, el tiempo podría jugar a favor o en contra, sí, porque ahorita vamos a ver que a veces en la espera tú puedes reconsiderar tus objetivos, pero la incertidumbre es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Rocío, yo te quiero preguntar, pasar por el crisol de la espera podría ser entonces formativo. Ya el pastor nos dio una visión de lo que él opina sobre esto, pero podría ser formativo para los hijos de Dios. ¿Y cómo relacionar este carácter formativo de la espera con la frase los tiempos de Dios, ¿no? Exacto. Y esto es bien importante mencionarlo porque nosotros al estudiar las Escrituras vemos los periodos de tiempo muy largo en relación a las respuestas que Dios da. Dice el texto de Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero yo digo, ¿por qué tuvieron que pasar tantos miles de años? ¿Por qué no lo hizo antes? Luego viene la promesa de que Él va a venir y de eso ya hace más de 2000 años. ¿Por qué no viene ya pues? Y luego vemos los periodos proféticos y vemos que son tan largos. 400 años el pueblo de Dios de esclavo. Y yo decía, generaciones y generaciones esperando una liberación y no sucedía. Sin embargo, el texto sigue diciendo que venido el cumplimiento del tiempo. Esto nos indica que el Señor tiene todo bajo control. Y lo que a nosotros nos parecen periodos muy largos, pues Dios es Dios. Incluso para Él el tiempo es relativo. Nosotros somos los que lo vemos largo o no tan largo. Y sobre todo, como tú dices, cuando hemos orado tanto por algo y que vemos que no hay respuesta, también se nos hace el periodo que es muy largo. Y decimos, ¿por qué no respondes? ¿Por qué esperas tanto en dar respuesta a todas estas situaciones que nosotros tenemos ahí pendientes? Sin embargo, la espera del Señor tiene una razón de ser. Y una de las razones es que durante ese tiempo de espera, eso hace que nosotros nos acerquemos más a Dios, provoca un acercamiento. La otra razón es que nos ponemos a reflexionar y analizar
digamos, nuestras motivaciones y nuestros deseos en ese tiempo de espera. Y algo muy importante es que el tiempo de espera nos genera una especie de, o sea, nos genera perseverancia, el ser perseverantes y continuar esperando y decir esto lo voy a lograr, el Señor va a responder. Y esa perseverancia tiene que ver con resistencia espiritual, o sea, te hace resistente espiritualmente. Y este término, fíjate que lo ha tomado la psicología, y entonces en la psicología se le llama resiliencia. Esto es resistencia espiritual, pero entonces ahora se llama resiliencia. Y fíjate el término. El concepto de resiliencia se dice que es la capacidad de hacer frente a la adversidad, transformando el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido. Sí, qué interesante y qué completo. Imagínate, ¿y qué quiere decir esto, Francisco? Quiere decir que para que tú seas una persona fuerte, necesitas pasar por el crisol. O sea, no hay otra manera. Si tú pasas por esta prueba, eso te va a fortalecer. Y entonces, cuando vengan situaciones a tu vida, tú ya vas a tener la fuerza de enfrentarlo. No hay otra manera. A veces tratamos de evitarles a los hijos problemas y que todo lo tengan. Es que no lo estás beneficiando. Él necesita pasar por sus situaciones para que eso le dé fuerza. Y a eso se le llama resiliencia. Muy bien, qué interesante. Estamos construyendo, entonces podríamos añadir a esta gráfica que ahorita simulé, imaginemos una línea recta entre lo que yo deseo y lo que yo deseo que ya está cumplido, ¿no? Una reflexión aquí que acabo de tomar entonces de lo que tú argumentas, Rocío, es que toda la vivencia de esta línea de tiempo es necesaria. Y yo me lo imaginé como si fuésemos construyendo músculo, ¿no? Exacto. O sea, estamos débiles y conforme avanzamos en la espera, echamos mano de nuestra fe, de nuestra templanza, de pronto el Espíritu Santo empieza a liberar en nosotros los otros frutos del Espíritu Santo. Y me imagino como que estamos construyendo músculos, ¿verdad?, a nuestro carácter, ¿verdad?, simbólicamente. Y al final, cuando llega ese deseo cumplido, es porque en realidad estamos listos para enfrentarlo. En ese sentido, entonces, podemos decir que los tiempos de Dios son perfectos. A veces es como que un cliché, ¿no? Se ha vuelto como que un cliché, pero yo pensaría que no lo es. No sé qué opinas de la frase en sí. Bueno, en realidad no tengo mucho que opinar sobre la frase en sí, porque me gustaría pensar en que realmente lo que se pone a prueba mediante la paciencia para un cristiano o una persona no es el tiempo que resiste, sino el tipo de actitud con la que afronta el tiempo y las circunstancias, ¿sí? Creo que esa es la esencia de la lección, y eso es lo que nos enseña Pablo y por supuesto Jesús, ¿no?, a lo largo de su ministerio. La forma en la que enfrentamos las situaciones duras, la forma o la actitud, mejor dicho, con la que enfrentamos la pérdida de un ser amado, de un hijo, de una hija, de un esposo, de una esposa, etcétera. ¿Con qué actitud enfrentamos esta situación? El abandono, el que te han echado de un empleo. ¿Cómo enfrentas esta situación? ¿Con qué actitud? Vaya, tú como cristiano, yo como cristiano. ¿Con qué actitud enfrentas esto, no? Y creo que esa es una de las partes que produce la paciencia. Es por supuesto, la parte educativa de la paciencia, producir este tipo de actitudes, ¿no? Yo me quedaría con eso. Okay, así es. Perfecto. Entonces, la espera tiene que ver con el crisol, en el sentido de que nos hemos vuelto presas de nuestro contexto también. Hace un momento, detrás de cámaras, mencionamos que esta sociedad capitalista, acelerada, de la inmediatez, nos tiene a todos acostumbrados a consumir contenidos rápido, a conseguir cualquier información en el internet de forma muy, muy acelerada y rápida, estar en contacto en cualquier hora y cualquier parte del mundo. Todo este contexto también nos ha
vuelto como personas pues aceleradas y que queremos disponer de lo que queremos de forma inmediata, ¿no? Entonces, creo yo que en el caso de David, pastor, hay un ejemplo, podríamos encontrar algunas verdades y principios objetivos, ¿verdad? En toda la historia de David podemos resumir que existen algunas etapas que nos hablan de cómo vivió su espera David, ¿no? ¿Te merece algún comentario? Sí, sí, bueno, pues creo que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de hacia dónde quiere Dios llevar a ciertos personajes de los que leemos en la Biblia, ¿no? Y para ello entonces los hace pasar por largos procesos de tiempo, ¿no? Ya hemos discutido en otras veces el proceso que tuvo que pasar el mismo pueblo de Israel, Moisés incluso, antes de liberar a Israel, luego Israel, y ahora pues la lección nos enseña, nos evoca a este otro personaje, ¿no? Emblemático, simbólico, como es David. ¿Cuánto tuvo que pasar David para poder llegar y sentarse en el trono de Israel? ¿Cuánto tiempo fue, no? Quien lee la historia, la lee de una sentada, ¿no? Si es un lector ávido, en una sola sentada lee la historia y dice, bueno, esto se dio muy rápido, ¿no? Pero ¿cuántas etapas no tuvo que pasar David en su vida para llegar a convertirse en rey, ¿no? O sea, siendo un pequeño mozo, pastor de ovejas, entre comillas lo pongo, encontrarse con esta situación ocasional de enfrentar a un gigante que desafiaba a los ejércitos de Israel, y por supuesto no hay nada de casualidad aquí, ¿no? Vemos cómo es que seguramente Dios, Espíritu Santo, lo dirigió en todo. Y luego después vemos a David huyendo de Saúl, y en algún momento de sus historias estuvo David a punto de acabar con la vida de Saúl, y luego después tuvo que llegar a lo largo de todo este proceso, pudo llegar a convertirse en rey. Entonces, las cosas no se dan tan rápido como a veces nosotros lo creemos en la actualidad. Todo lleva su tiempo. Nosotros no podemos, por ejemplo, construir una segunda planta en nuestro hogar si no construimos la primer planta. Exacto. No podemos brincarnos ciertos pasos en los procesos. Los procesos dentro de los sistemas son esenciales. Sí. Y pareciera que nuestra sociedad juega a brincarse ciertos procesos, ¿no? Sí. No se quiere decir sí, algo. Mira, en el caso de David, Jorge, vemos que se dice que él fue ungido cuando tenía 10 o 12 años, imagínate. Sí. Luego el enfrentamiento con Goliat fue a eso de los 16 años. Sí. Y él tomó ya el puesto de rey a los 30. Ajá. Entonces, imagínate. Tuvo la oportunidad de supuestamente acelerar el tiempo al tener ahí al rey en sus manos. Sí, sí. Y él hubiera dicho, ya, de una vez. Sin embargo, él respetó los tiempos. Claro. Y llegó a ser rey hasta los 30. Y este es el periodo de tiempo de espera, y nos deja un gran ejemplo eso, David. Yo lo que veo allí modernas, ¿no? Sobre todo. Es cierta gradualidad que Dios quería que la vida de David experimentara. David no estaba listo para ser rey cuando fue ungido. No, claro. David no estaba listo para ser rey ni siquiera cuando enfrenta al gigante. Estaba el proceso. Y es interesante porque en la escena de David vencer a Goliat hay mucha enseñanza para nosotros, una gran enseñanza de fe, de poder, de conexión con Dios. Sin embargo, y no obstante, no estaba listo. Estuvo listo hasta que precisamente vino el cumplimiento del tiempo que Dios tenía en su calendario, ¿no? Y a veces nos cuesta entender y pareciera que queremos adelantarnos a ese calendario y tomar la actitud tal vez de Abraham, de arrebatar esa promesa que a lo mejor no era el momento y que quiso arrebatarlo con anterioridad. Entonces, si algo sabemos de la historia de David y lo podemos aplicar a nuestra vida, es que si ahorita estamos en sufrimiento, ahorita estamos acongojados, ahorita estamos con incertidumbre en nuestro corazón, Dios está preparando el camino y esa gradualidad interesante en nuestra vida para que al final
podamos ser plenos en Dios y pueda Dios ir cumpliendo los propósitos de manera sistemática, pero no de acuerdo al sistema que nosotros querramos, sino de acuerdo al macro sistema universal que Dios tiene en su agenda. Entonces, qué buen ejemplo este de David. Rocío, yo quisiera platicar un poco sobre el tema de Elías. ¿Qué errores cometió Elías? ¿Cuál fue el tema allí en el caso de Elías? En el caso de Elías vemos, por ejemplo, que Elías presenció uno de los eventos más extraordinarios donde se manifestó el poder de Dios, donde Dios fue reivindicado en el Monte Carmelo, donde el pueblo vio, tuvo claro quién es el Dios verdadero, y los profetas falsos pues fueron decapitados, ¿verdad? O sea, fueron eliminados. Ante ese gran poder de Dios, nosotros pudiéramos pensar, la fe de Elías se fue hasta arriba, ¿verdad? La confianza por todo lo que presenció. Sin embargo, le llega un mensaje, una amenaza, donde él se llena de miedo y lo que hace es huir. Y huye al desierto y se esconde en una cueva y no quiere saber de nada. Yo digo, ¿dónde está todo lo que vio que le podía haber producido mucha fe? No la veo. Escondido ahí, le entró una depresión de esas mega, porque se la pasa dormido. El ángel lo tiene que ir a despertar para que coma, porque fíjate, la depresión es sueño y no querer comer. Eso lo tenía Elías. Entonces lo tiene que buscar el ángel y decir, oye, levántate y come. ¿Y qué estás haciendo aquí? O sea, este no es tu lugar. La manifestación maravillosa de Dios con su poder le debió de haber llenado de fe y no sucedió. Sí. Entonces, muchas veces nosotros cometemos errores cuando la fe nos falla. Cuando no tenemos en cuenta todas las maravillas que el Señor ha hecho y cómo nos ha dejado claro que nuestra fe, nuestra confianza debe de crecer a medida que nosotros presenciamos esas maravillas. Y vemos cómo nos adelantamos porque somos tan impacientes. Lo que tú mencionabas, Abraham y Sara, estaba la promesa del hijo, pasaron 25 años y no sucedía, pues ellos dijeron, pues aquí nosotros vamos a adelantar esto. Y vemos el caso de Moisés, le dicen háblale a la roca y va y la golpea en su impaciencia. Vemos impaciencia en todos estos personajes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a ver que la paciencia es tan importante porque si no la desarrollamos nos lleva a cometer tremendos errores, sí, que no únicamente nos afecta a nosotros personalmente, sino a quienes nos rodean. Así es, no tenemos idea de cuál es el impacto que puede tener cualquier situación o cualquier decisión en nuestro contexto y hacia el futuro. Bien, casi ya para cerrar, yo quisiera poner en la mesa una idea y me gustaría que cerráramos con ideas relacionadas con esto que voy a poner sobre la mesa, y es la expresión deleítate en Jehová. Pareciera ser una declaración muy completa, de plena bondad, de misericordia, pero ¿por qué se relaciona con el crisol y con la espera? ¿Qué entendemos nosotros por esta deleítate en Jehová? No sé quién quiera, y ya con esto ir cerrando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es bien interesante porque quien escribe es David, ¿no? Y es incluso David quien pierde la paciencia, ¿no? En algunos episodios de su vida, ¿no? Yo me quedé pensando en el hecho de que la impaciencia al final revela lo humano que somos. Y me quedé pensando si realmente alguien podría ser tan paciente, impecable en la paciencia para poder evadir todos los malos resultados que podrían ocasionar ser impaciente, ¿no? La única figura que viene a mi mente es Jesús. ¿Sí? La única figura que viene a mi mente, la figura humana que viene a mi mente, claro, divino también, pero hablando humanamente es Jesús, ¿no? Me quedé pensando en mí, luego digo, yo no podría ser, ¿no? Y recuerdo todas esas veces que he sido tan impaciente, ¿no? Y digo, bueno, pues al fin y al cabo eso revela, la impaciencia revela lo humano que somos y por lo tanto la suma necesidad de Dios en nuestra vida.
Sí. Eso por un lado. Y por otro es que él confía en Dios, que vemos en el Salmo 37, la manera en la que David lo escribe, confía en Él, que Él actuará, nos invita al no enojo, porque Dios está obrando detrás en tu favor. No tienes que hacer absolutamente nada, únicamente lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Y creo que eso va aunado con el punto primero que mencioné, que toca lo humano. O sea, ahí es donde entonces nosotros tenemos que poner en juego nuestra humanidad. O sea, voy a actuar por mí, porque sé que tengo las capacidades y las habilidades para hacerlo. Claro. O voy a guardar, voy a esperar y voy a ser paciente en aquel que creo que tiene una mejor solución que la que yo tengo hoy. Claro. Ahí está el asunto, ¿no? Sí. ¿Quién tiene mejor solución? Yo me quedaría con eso, ¿no? Exacto. ¿Quién tiene mejor solución? Deleítate en Jehová, Sí. ¿verdad? Deleitarse en Jehová es vivir en un estado de perfecta confianza. Sí. Imagínate tú. Y dice, deleítate en Jehová. Así es la frase, no dice, Gózate, pero alégrate. cuando estés en situaciones difíciles, pues no te goces tanto. No dice eso. En todo momento, deleítate en Jehová. Y esto significa deleitarse en la paciencia. En la paciencia, espera. en la perfecta confianza. Que no es nada fácil, ¿eh? No. No es nada fácil. Esperar y a la vez estar como que si nada nada estuviera pasando, ¿no? Deleitarse en Dios en momentos difíciles es sumamente complejo. Así Muy es. bien. ¿Qué opinan ustedes? Estamos terminando este espacio. Para terminar lo que inicié, la historia terminó feliz en mi caso. Pasó poco tiempo y entonces entendí que Dios no me quería en ese lugar, sino me quería en otro lugar. Yes. Y ahora a mis 40 años puedo voltear hacia atrás y gracias a Dios puedo agradecerle por Claro. esos lapsos de espera complicados que me hizo pasar. Fueron muy formativos. Así es de que, ¿qué opinas tú allá en casa o desde donde nos ves? Esta fue la lección: esperar, aguardar en el crisol. Lee el folleto, que no se te pase un solo día. Y pues bueno, te saludamos desde aquí tus amigos de Hope Life, Rocío y Jorge. Que Dios te bendiga.